apoyo nos ayuda a crecer y seguir compartiendo más leyendas y misterios. Los dejo con la siguiente leyenda. El relato de hoy es el Fantase de Oiwa, Japón. ¿Alguna vez te has sentido observado, incluso cuando estás completamente solo? Imagina el crujido de una casa antigua en la noche, el olor tenue del aceite de lámpara, y un susurro que no sabes si nace en tu mente o detrás de ti. Porque en Japón, desde hace más de 3 siglos, hay un nombre que todavía provoca silencio, respeto y miedo. Ese nombre es Oiwa. Dicen que su rostro no se olvida, que quien lo ve, aunque sea en sueños, carga con él para siempre. Pero antes de ser un fantasma, antes del terror, Oiwa fue una mujer de carne y hueso, con virtudes tan profundas como sus desgracias. Estamos en Edo, el antiguo nombre de Tokio, a mediados del siglo XVII, durante el periodo Kanei, una época de estrictas jerarquías, honor samurái y castigos silenciosos. Las calles son estrechas, de tierra húmeda, iluminadas apenas por linternas de papel. Las casas de madera guardan secretos entre paredes tan delgadas que parecen escuchar y recordar. En este escenario vivía Oiwa, hija de Samon Yotsuya, un samurái de bajo rango. Oiwa era conocida por su belleza serena, no ostentosa, sino delicada. Su mayor fortaleza no estaba solo en su rostro, sino en su lealtad absoluta y en una paciencia casi dolorosa. Su debilidad, confiar demasiado, amar sin medida. Tras la muerte violenta de su padre, un hecho documentado en antiguas crónicas teatrales y relatos populares, Oiwa queda desprotegida en un mundo que no perdona a las mujeres solas. Es entonces cuando aparece Yemon Tamiya, un Rnin, un samurái sin señor, carismático, educado, pero con una sombra en la mirada. Yemon tenía ambición, inteligencia y una debilidad peligrosa: el deseo de ascender socialmente a cualquier precio. Se casan y se establecen cerca del distrito de Yotsuya, una zona real de Edo, hoy absorbida por el Tokio moderno. Al principio, la casa parece tranquila, pero el honor de Yemon se va pudriendo lentamente, como madera expuesta a la lluvia. Las deudas, la frustración y el resentimiento comienzan a filtrarse en cada gesto. Oiwa cae enferma. Las fuentes tradicionales hablan de una dolencia prolongada, posiblemente agravada por el estrés y el abandono. Su rostro empieza a cambiar. Su cabello se cae a mechones. Un ojo se deforma, inflamado. En una sociedad donde la belleza femenina era casi una moneda de valor, esto la vuelve invisible, incluso para su propio esposo. Y aquí es donde la leyenda se oscurece, porque Yemon, en lugar de cuidar a Oiwa, empieza a verla como un estorbo. Una carga que le impide casarse con una mujer de familia rica. ¿Puede el rencor convertirse en traición sin que nadie lo note? ¿Puede un hogar transformarse en una trampa sin que la víctima lo sepa? Se dice, y esto ha sido repetido durante siglos en el kabuki japonés, especialmente en la obra Yotsuya Kaidan, que Yemon trama algo en silencio. Algo que no necesita espada. Algo que se desliza gota a gota, en un ungüento que promete curar. Pero lo que realmente estaba sanando era la ambición de Yemon. Y mientras Oiwa se mira en el reflejo opaco de un espejo de bronce, sin reconocer el rostro que la observa de vuelta, una pregunta comienza a flotar en el aire, invisible pero pesada. ¿Qué ocurre cuando el amor muere antes que el cuerpo? Porque esta historia no termina con la muerte. Ahí, apenas comienza. La noche en Edo no perdona. Cuando cae el silencio, todo parece escuchar, incluso las casas. Oiwa pasa largas horas sola, recostada sobre futones gastados, mientras la luz temblorosa de la lámpara proyecta sombras irregulares sobre las paredes de madera. Cada sombra parece alargarse más de lo normal, como si quisiera tocarla. Su cuerpo está débil, pero su mente permanece despierta. Ella siente que algo no está bien. Yemon ha cambiado. Ya no la mira a los ojos. Sus palabras son breves, mecánicas, y cuando cree que Oiwa duerme, suspira con fastidio, como si su sola presencia fuera una condena. Los vecinos del distrito de Yotsuya, artesanos, comerciantes, mujeres que barren la calle al amanecer, empiezan a notar detalles inquietantes. Oiwa casi no sale. Cuando lo hace, su rostro está cubierto.
y el olor de ciertas hierbas medicinales, fuerte y amargo, se filtra desde su casa con demasiada frecuencia. Según registros y versiones transmitidas oralmente durante generaciones, Yemon no le daba el tratamiento que decía. El ungüento que aplicaba en su rostro, supuestamente para curarla, estaba adulterado. No era un veneno inmediato, era algo peor, una sustancia que desfiguraba lentamente, prolongando el sufrimiento. ¿Fue un médico corrupto quien se lo proporcionó? ¿O Yemon sabía exactamente lo que hacía desde el inicio? Eso nunca quedó del todo claro. Lo que sí quedó claro es el momento en que Oiwa comprende la verdad. Una noche, sola frente al espejo, toma un peine de madera. Al pasarlo por su cabello, este cae en grandes mechones sobre el tatami. Su respiración se acelera. Vuelve a pasar el peine. Más cabello. Más. Hasta que el espejo refleja algo que no puede aceptar. Uno de sus ojos cuelga ligeramente, hinchado, torcido. Su piel está manchada, apagada. La mujer que le devuelve la mirada ya no es Oiwa, es una versión rota de ella. Y entonces grita. No es un grito largo, es seco, ahogado, como si algo dentro de su pecho se quebrara para siempre. Esa noche, cuando Yemon regresa, Oiwa lo enfrenta, no con ira, sino con una tristeza tan profunda que resulta insoportable. Le pregunta, con voz temblorosa, ¿por qué? Porque la medicina la empeora, porque la evita, porque la mira como si ya estuviera muerta. Yemon no responde con palabras, responde con silencio, y el silencio, en Japón, puede ser una confesión. Poco después, Oiwa colapsa. Algunas versiones hablan de una muerte causada por la enfermedad. Otras, más oscuras, insinúan que Yemon acelera el final. No hay documentos oficiales que lo confirmen, solo rumores y miedo. Pero hay un detalle que sí se repite en todas las versiones antiguas. Antes de morir, Oiwa maldice a Yemon. No a gritos, no con odio descontrolado, sino con una calma aterradora. Promete que su rostro será lo último que él vea, que no conocerá descanso, que su culpa tendrá ojos, y lo mirará siempre. El cuerpo de Oiwa es llevado al templo MYGYG, un lugar real que aún existe en Tokio, conocido hoy como Oiwa Inari Tamiyajinja. Allí se realizan los rituales funerarios. El incienso arde, las campanas suenan, pero algo no se siente en paz, porque dicen que esa misma noche, mientras Yemon intenta dormir por primera vez sin ella, escucha un susurro, su nombre, lento, cercano, demasiado cercano. ¿Puede una promesa sobrevivir a la muerte? ¿Puede el rencor convertirse en presencia? Yemon aún no lo sabe, pero el verdadero castigo apenas se está despertando. Yemon intenta convencerse de que todo ha terminado. La casa está en silencio. Demasiado silencio. Se repite que Oiwa está muerta, que los rituales se han cumplido, que el pasado quedó atrás junto con el humo del incienso en el MYGYG. Pero el silencio no trae paz, trae espera. Las primeras noches son solo sueños. Eso cree él. En uno de ellos, Oiwa aparece sentada frente a la lámpara, peinando su cabello como solía hacerlo. Pero cuando se vuelve, su rostro está torcido, su ojo caído lo observa desde un ángulo imposible. Yemon despierta empapado en sudor, con el corazón golpeándole el pecho. Aún así, se levanta al amanecer y continúa con su vida. Porque Yemon tiene un plan. Con Oiwa fuera del camino, busca casarse con Oume, la joven nieta de un hombre adinerado del barrio. Este detalle no es invención. Aparece en los relatos más antiguos de Yotsuya Kaidan. El matrimonio significaría estabilidad, prestigio y un futuro sin sombras. O eso cree él. Pero las sombras ya se han instalado. Mientras avanza el compromiso, comienzan los incidentes. Pequeños, inexplicables. Un día, al mirar su reflejo en el agua, Yemon ve el rostro de Oiwa superpuesto al suyo. Parpadea. El agua vuelve a la normalidad. Otro día, un farol se apaga solo al pasar frente al templo. En la noche, el olor del ungüento vuelve a llenar la casa, aunque no hay ungüento alguno. Los vecinos empiezan a murmurar.
En Yotsuya se cree que cuando un espíritu regresa, lo hace primero con advertencias. Si no son escuchadas, el castigo sigue. Llega el día de la boda. La ceremonia es sencilla pero elegante. El sonido del shamisen acompaña los pasos medidos. Yemon viste con corrección, aunque su rostro está pálido. Cuando se acerca a su nueva esposa para descubrir su rostro, lo que ve lo paraliza. Bajo el velo no está Oume. Está Oiwa. Su cabello cae en mechones irregulares. Su piel parece húmeda, como recién salida del río. Su ojo deformado lo observa fijamente. Yemon grita y, presa del pánico, desenvaina su espada. Corta. Sin pensar. El cuerpo cae al suelo. Solo entonces la ilusión se rompe. No era Oiwa. Era Oume. La sangre empapa el tatami. Los invitados huyen. Los gritos llenan la casa. Yemon cae de rodillas, temblando. Intenta convencerse de que fue un accidente. Pero cuando levanta la vista, ve el rostro de Oiwa reflejado en una linterna apagada, sonriendo apenas. A partir de esa noche, Yemon deja de distinguir la realidad del horror. Ve a Oiwa en cada mujer, en cada espejo, en cada sombra. Intenta huir. Abandona Yotsuya, cruza caminos, duerme en chozas, evita templos. Pero la presencia lo sigue. Porque según la tradición japonesa, un onri, un espíritu vengativo nacido de una injusticia extrema, no necesita un lugar fijo. Solo necesita un culpable. Y Oiwa ya había elegido el suyo. Yemon empieza a perder la cordura. Habla solo. Se despierta gritando. Jura que Oiwa se aparece incluso cuando cierra los ojos. Y entonces, una noche, frente a un estanque oscuro, ve algo flotando. Un cuerpo. Se acerca lentamente. Y cuando lo gira, reconoce su propio destino reflejado en el rostro muerto que lo observa. Porque el fantasma ya no solo quiere venganza. Quiere justicia. Y la justicia, en esta historia, aún no ha terminado. Yemon ya no duerme. O, mejor dicho, su cuerpo descansa, pero su mente permanece atrapada en una vigilia interminable. Cada vez que cierra los ojos, el rostro de Oiwa aparece, no siempre igual, no siempre inmediato, pero siempre inevitable. Huido de Yotsuya, se interna por caminos secundarios que bordean arrozales y pequeños santuarios rurales. Son lugares reales, comunes en el Japón del siglo XVII, donde los viajeros dejaban ofrendas rápidas y seguían su camino sin mirar atrás. Yemon, sin embargo, se detiene. Tiene miedo de lo que pueda verlo y de lo que pueda ignorarlo. En uno de esos caminos, al anochecer, encuentra refugio en una choza abandonada. El viento hace vibrar las tablas. Un grillo canta, luego se calla de golpe. Entonces ocurre algo que aparece en varias versiones antiguas de la leyenda. Yemon ve un farol encendido en el interior, aunque él no lo ha prendido. Se acerca con cautela. Dentro, colgando del techo, hay un papel con un retrato. Es Oiwa, no un dibujo cualquiera. Es su rostro exacto, con la deformidad precisa, con la mirada cargada de reproche. El papel se mueve lentamente, como si respirara. Yemon retrocede, tropieza, y al levantar la vista, el rostro ya no está en el papel. Está mirándolo desde la oscuridad. Grita, sale corriendo, pero el camino parece alargarse, retorcerse, como si la noche misma se plegara para no dejarlo escapar. Los relatos cuentan que en este punto Yemon comienza a cometer actos violentos sin darse cuenta. Ataca a desconocidos creyendo ver a Oiwa. Rompe espejos. Se hiere a sí mismo tratando de despertar. La culpa se mezcla con el miedo. Y esa mezcla, en el folclore japonés, es el alimento perfecto para un espíritu vengativo. Desesperado, Yemon busca ayuda espiritual. Llega a un pequeño templo apartado, donde un monje anciano accede a escucharlo. Yemon confiesa todo: la traición, el ungüento, la ambición, el asesinato involuntario. El monje guarda silencio largo rato. Luego le dice algo que se ha transmitido casi palabra por palabra en las adaptaciones clásicas. Ella no volvió por odio. Volvió porque no fue escuchada en vida.
Le advierte que no hay ritual capaz de apaciguar un rencor tan profundo si el culpable no acepta su responsabilidad. Yemon, sin embargo, no busca redención. Busca huir. Esa noche, el monje encuentra el templo revuelto. Yemon ha desaparecido. Solo queda una lámpara caída y un peine de madera roto en el suelo. A partir de aquí, los testimonios se vuelven fragmentarios, como si la historia misma se negara a seguir un orden claro. Algunos dicen que Yemon volvió a Edo, otros, que jamás dejó los caminos rurales. Pero todos coinciden en algo. Cada vez que alguien encontraba a Yemon, no estaba solo. Hablaba con alguien que nadie más veía. Respondía a preguntas que nadie hacía. Y en noches muy específicas, cuando el viento soplaba desde Yotsuya hacia los arrozales, los campesinos decían escuchar una voz femenina, suave, casi compasiva, pronunciando el nombre de un hombre que ya no era dueño de su propia sombra. ¿Puede un espíritu cansarse de vengarse? ¿O solo espera el momento exacto para cerrar el círculo? Porque el final todavía no ha llegado. Con el paso de los días, o quizá de las semanas, nadie lo sabe con certeza, el nombre de Yemon Tamilla empieza a convertirse en un murmullo incómodo. No un rumor común, sino uno de esos que la gente prefiere no repetir en voz alta, como si hacerlo pudiera llamar a algo indeseado. En las posadas del camino, los viajeros cuentan que un hombre demacrado pide alojamiento al anochecer. Paga sin regatear. No come, no duerme, y habla con alguien que siempre está detrás de él. Algunos aseguran que lo vieron discutir con una mujer invisible. Otros dicen que, al pasar frente a un espejo, el hombre se cubría el rostro y suplicaba perdón. Hay un punto específico que se repite en los relatos. Un puente de madera sobre un canal estrecho, típico de las afueras de Edo, donde el agua corre lenta y oscura. Un lugar real, común, sin nombre destacado en los mapas, y por eso mismo inquietante. Es allí donde Yemon es visto una noche, detenido en medio del puente, mirando fijamente el reflejo del agua. Los pescadores que observan desde lejos dicen que lo escuchan hablar con voz quebrada. No mires así, ya fue suficiente. De pronto, levanta la espada. El reflejo en el agua sonríe. Y cuando Yemon ataca, no hiere al reflejo. Hiere a un hombre que cruzaba el puente en ese instante. El cuerpo cae al canal. El agua se tiñe de oscuro. Cuando Yemon comprende lo que ha hecho, cae de rodillas. Y por primera vez, según los relatos, llora de verdad. No de miedo, de culpa. Pero el llanto no trae consuelo. Esa misma noche, quienes pasan cerca del puente juran haber visto dos figuras reflejadas en el agua, aunque solo una caminaba por la orilla. La presencia de Oiwa ya no se manifiesta solo como terror. Ahora parece conducirlo, llevarlo paso a paso hacia algo inevitable. Aquí la leyenda se vuelve más íntima, más silenciosa. Yemon empieza a recordar detalles que había enterrado. La forma en que Oiwa bajaba la mirada al hablar. La manera en que escondía su dolor para no incomodarlo. La paciencia con la que soportó el desprecio. Esos recuerdos son más crueles que cualquier aparición. Los antiguos narradores japoneses decían que el verdadero castigo de Yemon no fue ver a Oiwa, sino comprender, demasiado tarde, quién había sido ella realmente. En este punto, algunos relatos mencionan que Yemon regresa, casi sin darse cuenta, a las cercanías de Yotsuya. No a su antigua casa, sino al entorno del templo donde Oiwa fue velada. Las campanas suenan a lo lejos. El aire es denso. Yemon se detiene frente a un pequeño altar improvisado, cubierto de ofrendas viejas y velas apagadas. Se inclina, intenta rezar, y entonces la ve, no como una aparición violenta, no como un monstruo, sino como Oiwa en vida. Su rostro está intacto. Su mirada es triste, profunda. No dice nada. Eso es lo que más aterra a Yemon, porque por primera vez, no hay odio en ella. Solo una pregunta muda que pesa más que cualquier maldición. ¿Por qué? Yemon abre la boca para responder, pero no encuentra palabras. Y cuando parpadea, la figura desaparece. Solo queda el altar, y una sensación helada de que el final se acerca, lento, inexorable.
¿Puede un espíritu vengativo cambiar su forma de castigo? ¿O es el culpable quien empieza, al fin, a entender? La historia avanza, y el cierre del círculo está cada vez más cerca. Desde esa noche, algo cambia. Yemon ya no corre, ya no grita al ver sombras. Camina despacio, como un hombre que ha aceptado que el camino solo tiene una dirección. Quienes lo ven dicen que su mirada está hundida, pero clara, como si, por primera vez, entendiera exactamente quién lo acompaña. Regresa definitivamente a Edo, no al bullicio del centro, sino a los márgenes, donde las casas se apiñan y el pasado parece adherido a las paredes. Yotsuya lo recibe sin palabras. El barrio no lo expulsa, lo observa. Aquí, la leyenda se apoya en hechos documentados. El santuario Oiwa Inari, construido en honor al espíritu de Oiwa, ya era considerado un lugar de respeto incluso en los siglos posteriores. Actores de kabuki, antes de representar Yotsuya Kaidan, acudían, y aún acuden, a presentar ofrendas, por miedo a que el espíritu se manifieste si no es honrado correctamente. No es superstición menor. Existen registros de accidentes en representaciones donde se omitieron estos rituales. Yemon, sin saberlo, se aproxima a ese mismo sitio. La noche es pesada. No hay viento. Las linternas parecen emitir una luz enferma, amarillenta. Al cruzar una calle estrecha, escucha pasos detrás de él. No se vuelve. Lo sé, murmura. Siempre estuviste aquí. Y entonces, por primera vez desde la muerte de Oiwa, ella habla. Su voz no es un grito ni un lamento. Es suave, cansada, terriblemente humana. No le reprocha la traición. No menciona la medicina. No nombra la muerte. Le recuerda algo peor. El amor que ella tuvo, y que él despreció. En los relatos más antiguos, este momento es descrito como el quiebre final del espíritu de Yemon. Porque el Onri no lo destruye con violencia, sino con memoria. Yemon cae al suelo. No huye. No se defiende. Ve escenas que no están frente a él. Oiwa sirviendo té. Oiwa esperando en silencio. Oiwa ocultando el dolor para no ser una carga. Cada imagen es más pesada que la anterior. Cuando intenta levantarse, sus manos atraviesan una sombra fría. Al alzar la vista, Oiwa está frente a él. Pero no flota, no se retuerce, no grita, está de pie. Su cabello cae lacio. Su rostro es el de la muerte. Sí, pero también el de la dignidad. Aquí la leyenda se vuelve ambigua y deliberadamente incompleta. Algunos dicen que Oiwa extiende la mano, otros, que solo lo mira. Lo cierto es que, a la mañana siguiente, Yemon desaparece. No hay testigos. No hay cuerpo encontrado de inmediato. Solo su sandalia junto al borde de un canal, cubierta de barro. Durante días, el barrio murmura. Durante semanas, se busca. Durante años, se recuerda. Y lo más inquietante no es la desaparición. Es que, desde entonces, quienes pasan de noche cerca del santuario aseguran ver una figura masculina arrodillada a lo lejos, siempre de espaldas, inmóvil. Como si aún estuviera esperando una respuesta que nunca llegó. ¿Fue ese su castigo final? ¿O quedó atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, tal como condenó a Oiwa? La leyenda no responde todavía, porque aún falta entender por qué Oiwa nunca abandonó ese lugar. Y eso nos lleva al verdadero cierre de esta historia. Con el paso de los años, la historia deja de pertenecer solo a Yemon. Ahora es Edo quien comienza a sentir la presencia de Oiwa, no con gritos ni apariciones constantes, sino con señales sutiles, casi respetuosas, como si el espíritu hubiera encontrado un propósito más amplio que la venganza personal. El lugar donde todo converge es el santuario Oiwa Inari Tamiyajinja, levantado cerca del sitio donde Oiwa vivió y fue velada. No es un templo grandioso, es modesto, recogido, rodeado por calles comunes. Y justamente por eso inquieta, porque lo extraordinario se esconde en lo cotidiano. Los vecinos más antiguos cuentan que, tras la desaparición de Yemon, comenzaron a ocurrir hechos difíciles de explicar. Las lámparas del santuario se encendían solas.
Las ofrendas aparecían ordenadas aunque nadie las hubiera tocado. Y en ciertas madrugadas, se escuchaba el leve sonido de un peine rozando cabello. Nunca un lamento, nunca un grito. En el pensamiento tradicional japonés, cuando un Onryo deja de actuar con furia, no significa que haya sido apaciguado, sino que ha evolucionado. Oiwa ya no se manifiesta como una esposa traicionada. Se convierte en un espíritu de advertencia. Las historias se multiplican. Un hombre violento que pasó una noche borracho cerca del santuario amaneció afirmando haber visto el rostro de una mujer reflejado en cada charco. Nunca volvió a levantar la mano contra su familia. Un actor de kabuki que se burló del ritual previo a Yotsuya Kaidan enfermó misteriosamente antes del estreno. Tras pedir perdón públicamente y llevar ofrendas al santuario, se recuperó. Estos relatos no están documentados oficialmente, pero se repiten una y otra vez, generación tras generación. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Oiwa castiga o protege? Los monjes locales comienzan a referirse a ella con respeto, no como un fantasma maligno, sino como un espíritu que no tolera la injusticia, especialmente contra mujeres indefensas. En antiguos textos y comentarios teatrales se menciona que Oiwa representa algo más profundo que una venganza personal. Es el reflejo del sufrimiento silenciado en una sociedad rígida, donde la obediencia era obligatoria y la voz femenina fácilmente ignorada. Su fortaleza, incluso en la muerte, fue no olvidar quién era. Su debilidad, en vida, fue amar demasiado sin exigir nada a cambio. Y quizás por eso su presencia persiste. Porque Oiwa no busca ser temida, busca ser recordada. A finales del periodo Edo, ya nadie duda de que su historia es real en un sentido distinto. No como un hecho histórico exacto, sino como una verdad emocional que sigue viva. La gente no pregunta si Oiwa existe, pregunta qué ocurre si no se la respeta. Y aún hoy, cuando cae la noche en Yotsuya y el ruido de la ciudad moderna se apaga por un instante, hay quienes dicen sentir una mirada serena, firme, observando desde un rincón que no aparece en los mapas. ¿Puede un espíritu trascender su propio dolor? ¿Puede una leyenda dejar de ser terror para convertirse en advertencia? Estamos cada vez más cerca del final. Pero antes de cerrar esta historia, queda algo esencial por comprender. ¿Por qué, incluso siglos después, nadie se atreve a contar esta leyenda sin mostrar respeto? Con el tiempo, la historia de Oiwa deja de transmitirse solo en susurros nocturnos. Se convierte en teatro, en palabra hablada, en una advertencia disfrazada de espectáculo. A finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, en pleno periodo Edo, surge una forma de arte popular que no teme mirar al horror de frente: el kabuki. Es allí donde la leyenda toma una forma casi definitiva con la obra Yotsuya Kaidan, atribuida a Tsuruya Namboku IV en 1825, basada en relatos mucho más antiguos que ya circulaban por Edo desde generaciones atrás. Pero aquí ocurre algo inquietante. Cada vez que la obra se representa sin el debido respeto, ocurren accidentes. Esto no es exageración moderna. Hay registros teatrales, anotaciones de actores y testimonios de compañías enteras que suspendieron funciones tras lesiones inexplicables, caídas desde el escenario o enfermedades repentinas. Por eso, antes de cada representación, los actores visitan el santuario Oiwa Inari. Dejan arroz, sake, flores. Inclinan la cabeza. Piden permiso. No para actuar, para contar la historia. Porque Oiwa no tolera la burla. No tolera la banalización de su dolor. Y este respeto ritualizado refuerza la idea de que su espíritu no está atrapado. Está atento. En los relatos orales de actores veteranos, se menciona algo más. Algo que nunca se escribe en los guiones. Durante los ensayos nocturnos, cuando el teatro queda vacío, algunos aseguran escuchar pasos suaves detrás del escenario. Otros dicen ver un reflejo que no coincide con ningún cuerpo real. Y casi todos coinciden en lo mismo. La aparición nunca se muestra completa. Solo un fragmento. Un ojo. Un mechón de cabello. Una silueta. Como si Oiwa recordara que no necesita mostrarse entera para ser reconocida. Mientras tanto, el santuario en Yotsuya sigue recibiendo visitantes. No solo actores.
también mujeres que buscan protección, personas que sienten haber sido traicionadas, gente que carga con injusticias silenciosas. Aquí, la leyenda se transforma. Oiwa ya no es solo el fantasma de una esposa traicionada. Es un símbolo de algo más antiguo y profundo en la cultura japonesa. El peso de las promesas rotas y la imposibilidad de escapar a la responsabilidad moral. Y es importante entender esto. La leyenda nunca ofrece un castigo explícito final. No hay una escena clara donde todo termine. No hay descanso absoluto. Eso es deliberado, porque en Japón, lo no resuelto es lo que permanece. Aún hoy, el santuario se mantiene, las ofrendas se renuevan, y el nombre de Oiwa se pronuncia con cuidado, no por miedo a un monstruo, sino por respeto a una mujer cuya historia no quiso ser olvidada. Entonces surge la última gran pregunta, esa que queda flotando cuando la historia parece terminar. ¿Qué ocurre con un espíritu que ya no busca venganza, pero tampoco desea desaparecer? La respuesta no está en los libros, ni en el teatro. Está en el silencio que se hace cuando alguien menciona su nombre, y baja la voz sin saber por qué. Porque el final está cerca, y no será un cierre violento. Las calles de tierra se cubren de piedra. Las casas de madera dan paso al Tokio moderno. Pero hay lugares donde el tiempo no avanza del todo. Yotsuya es uno de ellos. Entre edificios y cables eléctricos, el santuario Oiwa Inari Tamiyajinja permanece casi intacto en espíritu. No como una reliquia turística, sino como un punto de pausa. Quien entra allí baja la voz sin que nadie se lo pida. Quien sale, lo hace en silencio. No hay carteles que prometan apariciones. No hay relatos oficiales de terror. Solo respeto. Los cuidadores del santuario cuentan, siempre con cautela, que hay noches en las que las velas se consumen de forma extraña, que el aire se vuelve denso, como antes de una tormenta que nunca llega, y que, en ocasiones muy específicas, alguien deja un peine de madera junto al altar, aunque nadie haya visto quién lo llevó. Ese detalle, el peine, es importante. En la tradición japonesa, el cabello representa la identidad, la memoria, la vida íntima. El peine de Oiwa no es un símbolo de vanidad, sino de todo lo que le fue arrebatado lentamente. Aquí la leyenda deja de avanzar cronológicamente. Ya no necesita hacerlo, porque Oiwa no pertenece a una fecha concreta. Pertenece a una experiencia humana que se repite. La traición, el silencio forzado, la injusticia ignorada. Los estudiosos del folclore japonés coinciden en algo. Oiwa es uno de los pocos espíritus vengativos que no se disuelven con el tiempo. No se debilita, no se transforma en simple mito. Se mantiene, como una presencia latente. Y quizás por eso su historia nunca se cuenta de manera ligera. Siempre hay una pausa antes del final. Siempre hay algo que se deja sin decir. Porque el verdadero cierre no es lo que le ocurrió a Yemon. Eso ya no importa tanto. Lo importante es lo que podría ocurrirle a cualquiera que repita su error. En el teatro, los actores siguen presentando ofrendas. En el barrio, los vecinos siguen cuidando el santuario. En las casas, las madres siguen advirtiendo a sus hijos que no jueguen con ciertas historias. No por miedo, sino por respeto. Y cuando alguien pregunta si Oiwa sigue apareciendo, la respuesta nunca es directa. Solo dicen, si no has hecho nada malo, no tienes por qué verla. Y esa frase, simple, tranquila, es más inquietante que cualquier grito, porque sugiere que Oiwa no busca a todos, solo a quienes cargan con culpas no asumidas. Y ahora, cuando la historia está a punto de cerrarse, queda una última reflexión, la más incómoda de todas. ¿El fantasma de Oiwa existe porque murió injustamente, o porque seguimos repitiendo, una y otra vez, las mismas traiciones? El final se acerca, y no será un punto final, será un eco. Tal vez por eso esta historia nunca termina de cerrarse, porque la leyenda de Oiwa no concluye con una muerte clara, ni con un castigo definitivo, ni con un descanso eterno. Concluye, cada vez que alguien la recuerda. En Japón se dice que los espíritus más poderosos no son los que gritan, sino los que esperan. Oiwa espera,
no en una casa abandonada, no en un escenario vacío, no en una noche de tormenta. Espera en los gestos cotidianos, en la traición que se justifica, en el silencio que se impone, en el dolor que se ignora porque resulta incómodo. Su historia, nacida en el Edo del siglo XVII, permanece anclada allí. No avanza hacia épocas cercanas. No necesita hacerlo, porque el tiempo no debilita a lo que no ha sido resuelto. Por eso, cuando los actores del kabuki inclinan la cabeza antes de representar Yotsuya Kaidan, no lo hacen por miedo teatral. Lo hacen por reconocimiento, porque saben que no están contando una ficción. Están prestando su voz a algo que ya existía. Oiwa, descrita tantas veces como un rostro deformado y aterrador, fue en realidad una mujer de mirada tranquila, fuerte en su lealtad, débil solo en su exceso de amor. No buscó poder, no buscó venganza en vida, solo pidió ser vista. Y cuando no lo fue, su historia encontró otra forma de hablar. No hay registros que indiquen que ocurrió exactamente con Yemon. No hay tumba confirmada. No hay fecha final. Eso no es un vacío. Es una advertencia. Porque en esta leyenda, el castigo no es morir. Es no poder escapar de uno mismo. Así que la próxima vez que escuches el nombre de Oiwa, siéntate un momento. Escucha el silencio que viene después. Tal vez no oigas nada. Tal vez sientas una incomodidad leve, difícil de explicar. Eso es suficiente, porque el fantasma de Oiwa no necesita mostrarse. No necesita aparecer. Le basta con que recuerdes que algunas injusticias, aunque pasen siglos, no olvidan. Y ahora que esta historia ha sido contada, la pregunta ya no es si Oiwa existe. La pregunta es, si alguna vez, en el reflejo de una sombra o en el fondo de un recuerdo, ella te estará observando a ti.